Hola amigos de Contexto. Bueno, la verdad es que Julio Ortega Tous y yo hace días que venimos hablando sobre el suceso del suicidio de Alan García, expresidente del Perú. Y hablando, bueno, hay muchas versiones, como todos sabemos. Dejó una carta muy bonita, pero la cuestión es que las acusaciones de corrupción no solamente son de este periodo, sino también del anterior. Se habla también de la judicialización. O sea, de cómo la política se contamina, ¿no? De que se llevan a la justicia se transforma en un instrumento de hacer política. Exactamente. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? La política y la justicia se compone para un bando o para otro. Entonces, ¿hasta qué punto esto es cierto? En Perú hemos visto que, bueno, la mayoría de los presidentes, de hecho todos los presidentes vivos, han estado o han pasado por la cárcel, comenzando por Fujimori, el más viejo, ya condenado, Ollanta Humala, Toledo, todos. Pero no solamente ha pasado esto en Perú, Kuczynski. ha pasado Kuczynski, recientemente, bueno, que renunció. No solamente ha pasado esto en Perú, en otros países también ha pasado. Tenemos en Argentina una terrible corrupción de distintos partidos. Tenemos en Brasil. De manera que, ¿qué está pasando en América Latina? La corrupción tiene unos tentáculos que, bueno, se meten en todas partes. ¿Cómo podemos controlarlo? Y cómo se refleja en la región y afecta al desarrollo tanto económico como humano de esta región. Para conversar sobre este tema, tenemos un asiduo invitado a nuestro programa, Iván Gatón. Iván Hogando, Iván, pero ¿por qué es que yo siempre te pongo Gatón? Porque ustedes se parecen. El tocayo es más buen mozo. No se parece. ¿Cuál es más buen mozo? No, el tocayo es más elegante. Iván Hogando, Iván. No, la verdad. Una dislexia mental. Pero sin ofensas personales. Sin ofensas personales. Son dos disléxicos. Venga, ella es disléxico. Bueno, pero la cuestión es que. Pero espérate, la dislexia. No, porque es que se llaman iguales. Se llaman Iván, uno Gatón y otro. Sí, no. Han habido confusiones peores que después yo te cuento con el tocayo, pero. Bueno, señores, Iván Hogando aquí con nosotros para hablar de este tema interesantísimo, de cómo, bueno, la corrupción primero abraza a América Latina y segundo también cómo la justicia y la política se unen, no muchas veces para dar soluciones claras y justas, vamos a decir, ¿verdad? Valga la redundancia. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Julio, de nuevo, un placer estar aquí para compartir con ustedes algunos planteamientos y análisis sobre el tema. Sí, nosotros evidentemente queremos centrar el programa en el tema de Alan García, los dos gobiernos, un presidente que ha sido, en un país que no es reelección, ha sido 2 veces presidente, del 85 al 90 creo que fue, y después del 2006 al 2011. 2006 al 2011. Es un representante de primera línea de lo que fue la ideología del APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre, que a su vez influenció en toda esta llamada izquierda democrática o centro izquierda, como fuera, de los partidos como el PRD aquí, como Acción Democrática en Venezuela, como el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, como el de Muñoz Marín en Puerto Rico también. En fin, Alan García se educó directamente con Haya de la Torre. Hizo un primer gobierno supuestamente antiimperialista y popular, que fue en términos económicos un desastre. Sí. Y en términos de libertades públicas también, aunque había una situación muy difícil de manejar. Y después volvió y hizo una política totalmente distinta, en el sentido neoliberal. Sí. Su suicidio ha estremecido mucho, no solo al Perú, sino a América Latina y al mundo. Sería interesante que veamos, son 2 minutos solamente,
la carta leída creo que por un periodista. No, bueno, hay una que es por su hija. Fue que no recuerdo. Que pongamos el video número 1, que es los argumentos fundamentales de la carta que él dejó minutos junto a su cadáver prácticamente. Sí. Por favor, señor director. Cumplí la misión de conducir el aprismo al poder en 2 ocasiones e impulsamos otra vez su fuerza social. Creo que esa fue la misión de mi existencia, teniendo raíces en la sangre de ese movimiento. Por eso, y por los contratiempos del poder, nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que especulaciones y frustraciones. En estos tiempos de rumores y odios repetidos que la mayoría creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no encontrar verdades. Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje a mis enemigos era argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias. No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podrá haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano. Por eso repetí, otros se venden, yo no. Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. Bueno, señores, ahí ustedes vieron la parte central de esa carta que dejó escrita junto a su cadáver el expresidente del Perú, Alan García. Casi siempre los humanos, cuando alguien muere, decimos, ay, qué bueno era, sí, o resaltar las cosas positivas. Yo pienso que es dramático que un presidente de un país como el Perú, de un país latinoamericano cualquiera, tenga que llegar a quitarse la vida para tratar de demostrar algo que él quiere demostrar. Eso no lo exime, a mi entender, de lo que es el centro de la problemática, del juicio de la historia. Nosotros tenemos un presidente que se suicidó. Eso te iba a decir. Y eso también en condiciones como parecidas. Que no fue tan dramático porque no dejó carta, pero ahí hay una combinación de depresión personal, sí, de desprecio a los demás, de decirle, a mí no me importa, a mí no me importa esto ya. Pero Alan García siempre fue un animal político. Es como que me digan a mí, Balaguer se suicidó, o Fidel Castro se suicidó. Eso sería difícil de entender. ¿Cómo tú ves esto, Iván? Porque realmente es una combinación de una situación política, judicial y humana. Mira, evidentemente en la historia contemporánea política peruana no hay ninguna figura más trascendental que Alan García en términos políticos. Es decir, después... sí, pero en términos de trascendencia fue presidente 2 veces, estuvo en la ceniza y resurgió como el ave fénix, es decir, sí, asumió la presidencia a los 36 años por primera vez. Joven. Es decir, el más joven presidente electo, sí, de la historia del Perú. Hasta sus más enconados enemigos les reconocían unas dotes de inteligencia, sí, de orador, los famosos balconazos que, sí, decía
y muchos de sus adversarios decían, no, es que no puedo hablar con Alan García porque me convence. Entonces, el mismo Vargas Llosa habló de que tenía una inteligencia superior a la media de todos los políticos peruanos, como dijo, la oratoria, el carisma también que despertaba Alan García. Como bien tú dijiste, cuando asumió por primera vez en el 85, presidente joven, con aires de antiimperialismo, todo eso, de un nacionalismo de Perú, incurrió en graves errores de la gestión económica. Por ejemplo, la famosa propuesta de solamente pagar el 10% de las exportaciones, dedicar solamente el 10% de las exportaciones peruanas para el pago de la deuda. Y eso llevó a que Perú se aislara de la comunidad financiera internacional. Recuerda que los 80 fue la década de la deuda externa. Yo te digo una cosa, y lo podemos ver en el siguiente segmento. Tú puedes inclusive declarar una moratoria, como lo hizo Kirchner, pero ordenada y justificada. Pero una medida como así tan sacada bajo la manga, el 10% de las exportaciones. Bueno, es decir, yo recuerdo en ese momento yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre la deuda externa y diseñamos un modelo económico con diferentes escenarios. Uno de los escenarios era la propuesta del 10% de Alan García y obviamente esto llevaba un incremento de la deuda y acumulación de la deuda a niveles mucho más rápidos, con el agravante de la marginación en el escenario financiero internacional. Pero como tú bien dijiste, ese periodo se conjugó con el resurgimiento de la guerrilla, el Sendero Luminoso, el grupo de los Tupamaru. Entonces, eso llevó también a abusos, si se quiere, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de los derechos humanos, en una situación, y una obviamente, monetaria totalmente absurda. Entonces, que fue lo que creó la hiperinflación. Una hiperinflación del 2000%. Sí. Entonces, cuando sale en el 90, que sube Fujimori empieza un proceso de investigación de cuestiones de corrupción a Alan García, que tiene que asilarse en la Embajada de Colombia y luego salió en un exilio de casi 8 años por Europa. Tenemos que hacer una pausa y continuamos. Con este tema. El expresidente Alan García se quitó la vida en la mañana de hoy tras conocer la orden de captura en su contra por la conocida investigación de la compañía brasilera Odebrecht. La policía, por orden de Poder Judicial de Perú, llegó a la casa de García en Miraflores para realizar una detención preliminar. Durante la captura, el aprista se habría disparado en el lado derecho de la cabeza para evitar su detención. El señor Alan García Pérez, indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado con una herida en la cabeza. Fue llevado inmediatamente al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa para ser intervenido por 27 profesionales. Unos minutos después de ingresado, el exmandatario entró en estado de coma y sufrió 3 paros cardiorrespiratorios en la mesa de cirugía, para luego, en un intento fallido del grupo de médicos, perder la vida. Presentados por el IDL. Alan García estuvo por varios años involucrado en escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht. En marzo de 2017, García fue denunciado por coimas recibidas de la compañía brasileña en el contrato de la línea 1 del Metro de Lima. El 10 de junio de 2018 le abrieron una nueva investigación por lavado de activos. En noviembre del mismo año, un juez le dictó 18 meses de impedimento de salida del país y pidió asilo a Uruguay, quien se lo negó. Hoy, tras conocida su muerte, los peruanos estaban afuera del hospital conmocionados por el acontecimiento. El gobierno de Perú declaró por medio de un comunicado 3 días de duelo nacional.
declaran duelo nacional los días 17, 18 y 19 de abril de 2019 con motivo del deceso del señor Alan García, expresidente constitucional de la República. Ayer nosotros hicimos un programa que era sobre prisión preventiva y presunción de inocencia. Yo pienso que los sistemas judiciales en América Latina han tenido una evolución peligrosa en el sentido de ser el instrumento de persecuciones políticas. Antes era que te daba un golpe de Estado, ya no te lo dan, porque no se puede, o no se puede en estos tiempos. Vas a ser rechazado por la comunidad internacional, te van a aislar, o te mataban, o pero los jueces no se involucraban en ese tipo de persecuciones políticas. Yo no digo que los expresidentes o políticos de los partidos que hayan estado en el poder, que hayan salido, que hayan vuelto, etcétera, como no hayan sido culpables. No, que sean inmunes, que tengan algún tipo de inmunidad. No es eso. Pero toda persecución o toda investigación judicial, para ser más preciso, debe basarse en pruebas y primero la presunción de inocencia. El día de hoy tenemos la noticia de que el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil redujo la pena de Luis Ignacio Lula da Silva sustancialmente, como en 4 años casi. De 12 a 8. Exacto. Lo que quizá descomprime un poco la situación tensa que hay en Brasil, pero que además deja al descubierto un hecho que ha impresionado al mundo. El juez que fue implacable, el Robin Hood contra Lula, sin pruebas, y que lo condenó primero a 9 años, después en revisión de sentencia a 12, el señor Moro, el juez Moro, ahora es ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Entonces, así no. Mira, así no. Julio, yo creo que hay casos y casos. Obviamente, pienso que en el caso de Brasil es un ejemplo grosero de la judicialización de la política. Obviamente, porque en el caso de Brasil, el objetivo era sacar al Partido de los Trabajadores a toda costa, anulando a Lula y anulando a Dilma Rousseff. Todo lo que oliera. Esto no quiere decir que no haya habido corrupción en el estamento de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Pero realmente ni a Dilma ni a Lula le lograron probar, más allá de la duda convincente, es decir, que se enriquecieron, la duda razonable, perdón, que se enriquecieron directamente. Obviamente sí ampararon un sistema de corrupción para que incluso comprar votos en el Senado, en el Congreso, pero creo que en el caso de Perú es un poco diferente realmente, porque vemos una tendencia, es decir, cuando sale Alan García en el 90, Fujimori lo procesa. Alan García tuvo que salir al exilio vía Colombia, etcétera, etcétera. Luego sabemos en qué quedó Fujimori y toda la corrupción que había, los Vladivideos de Vladimiro Montesinos, por ejemplo. Yo recuerdo, yo estaba en Perú, estaba en Lima coincidencialmente cuando empezaron a publicarse los Vladivideos, y eso fue obviamente estremeció a la sociedad peruana, porque ahí estaba todo el mundo, gente que realmente había propugnado. Entonces,
En Perú se ha venido dando esto, luego con Toledo vuelve Alan García, viene Ollanta Humala, viene PPK, Pablo, y tenemos de alguna manera una tendencia. El mismo Vizcarra, que hoy día es presidente del Perú, tenía varios procesos y varias demandas abiertas porque él fue vicepresidente, pero también fue ministro de Transporte y Comunicaciones. Sí. Y en ese contexto también, le levantaron, por ejemplo, un expediente en del aeropuerto de Cusco, en el cual él firmó un adendo al contrato con una compañía, y luego salió en un grupo una foto con el presidente de esa compañía como que los que habían aportado dinero a la campaña. Pero es obvio que todas estas cosas, que esta corrupción existe. Sí. Entonces es eso. Pero hay que reconocer que en el caso de Perú se utiliza. Mal que bien, la justicia de alguna manera ha ido avanzando. E incluso ahora en el referéndum que se hizo a inicios de diciembre, que sometió el presidente Vizcarra, este referéndum, uno de los puntos más relevantes de este referéndum, eran 4, era la reforma del Poder Judicial, donde se llevaba de encuentro a todo lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura y de alguna manera creaba una Junta Nacional de Justicia encargada del nombramiento de jueces, y el pueblo votó, el soberano votó abrumadoramente a favor de esto. En un momento también el fiscal superior general, creo que le llaman, quiso cancelar a 2 de los fiscales del grupo especializado para anticorrupción de la investigación del caso de Brecht. O sea que este nuevo grupo era el que estaba llevando ahora el proceso se designó que era despolitizado. Es decir, un equipo especial dentro de la Cancillería, dentro de la Fiscalía, para llevar a esto, y el fiscal general quiso salir de 2 de esos fiscales especializados, y hubo una protesta casi espontánea de la población y se restituyeron estos 2 fiscales. Porque parecía que querían quitar estos 2 fiscales porque estaban avanzando mucho en los políticos eran los que... Iván, desde la administración primera de Alan García se ha venido produciendo este tipo de acusaciones de corrupción a Alan García, que se asiló en la Embajada de Colombia, después a Fujimori, que se asiló en Japón, sí, y permaneció un tiempo en Japón y después en Chile, y él voluntariamente volvió. Sí. Toledo está todavía perseguido por la justicia y no se entrega. En Estados Unidos. Ollanta Humala está preso. Cumplió 9 meses, está fuera ahora. Pero ahora está en libertad. Y la esposa. Él y la esposa. PPK tuvo que renunciar, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, mi pregunta es, o mi reflexión, más que pregunta, ¿esto fortalece la democracia y las instituciones en Perú? Yo creo que en Perú se está dando un proceso interesante que tiene, obviamente, implica unos partos dolorosos, si se quiere. Pero en Perú, el año pasado en una encuesta ponían la corrupción como el primer problema. Es decir, bueno, aquí está avanzando. Es decir, aquí, pero en Perú era una... Está en segundo ahora. Y creo que van saliendo las cosas con las nuevas reformas institucionales. El resultado de este referéndum, que tenía 3 cosas. Primero, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la propuesta de volver a poner bicameral el Congreso, que era del presidente Vizcaya. Yo no entiendo para qué. La prohibición de la reelección de los congresistas, y también una nueva legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos. Nos tenemos que ir a la pausa, pero a mí me gustaría que tú explicaras, primero eso que dice Julio, ¿para qué poner bicameral el Congreso? Y segundo, esa pregunta que te hace Julio, de que si esto fortalece la democracia, yo agrego, si no la fortaleciese,
entonces ¿de qué serviría la democracia? Porque si una democracia no se puede cuestionar y no se puede señalar a las personas que han cometido actos de corrupción. Que tenemos instituciones muy débiles. Bueno, pero precisamente esto se lo está fortaleciendo porque hay nueva justicia. Tú tienes casos como el de España, el de Italia con Manopolite en los 90, que arrasó el sistema político. Pero las instituciones son instituciones fuertes. Sin embargo, en Venezuela, en los años 90, en el mismo Perú también, en los 80, 90, el sistema político de partidos colapsó y mira la situación que el país. Y hay todavía un descreimiento muy alto en los partidos políticos. Entonces quiere decir que América Latina no aguanta entonces los regímenes democráticos. Vamos a la pausa, Iván, y volvemos. Prisión preventiva contra los dos investigados, Ollanta Moisés Sumalatazo y Nadine Heredia Alarcón. El expresidente de la República, Álvaro Colom, está siendo conducido a la torre de tribunales. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Amigos, ahí veíamos este videito del periódico El Tiempo de Bogotá. Interesante porque aunque muy rápido nos muestra jefes de Estado o de gobierno que han estado en prisión por razones de corrupción. Y vemos que la región con mayor número de presos por corrupción es Asia. Sí, porque es la región... Es una región, como quiera que se vea, de mucho subdesarrollo. Sí, pero por ejemplo, Corea del Sur tiene... Sí. Ahora sacaron a uno por corrupción, a una mujer. Y en Taiwán también pasó lo mismo. Son sociedades muy fuertes. Entonces, vemos que América Latina está ahí en un intermedio con 18 expresidentes presos. Algo que... se ha incrementado de los 90 hacia acá. Realmente, esa conclusión de que el poder sí tiene límites. Esa conclusión que hace el videíto dice, esto demuestra que el poder sí tiene límites. Eso es interesante porque es una reflexión muy corta, muy breve, pero que en algunas cabezas piensan que cuando tú estás en el poder, tú no tienes límites para hacer cosas. Es una concepción relativamente moderna, lo del poder sí tiene límites, bueno, porque pero eso es en la antigüedad, democracia. Claro, esa es la democracia. El control de diferentes instancias de los poderes públicos, uno sobre otro, la Contraloría, el Congreso, el Ejecutivo, la Justicia, etcétera. Entonces, lo que tenemos que lograr es esa cultura ciudadana del balance de Como poder. tú decías en el segmento anterior, parecería contradictorio
pensar, bueno, eso es la democracia, pero al mismo tiempo tú cuestionabas con justa razón de que si este encarcelamiento, judicialización de la justicia, de la política y de los presidentes pudiera afectar la democracia. O sea, fíjate que hay cierta contradicción, pero es para analizar. Bueno, definitivamente creo que es saludable la tendencia que hay en América Latina de poner límites, si se quiere, al poder, ¿no? Es que los presidentes, como alguien dijo aquí, que son intocables. Lo que a mí me parece eso una aberración. Los faraones. Pero definitivamente creo que en el caso de Perú, incluso en el caso de Guatemala, que tiene 3 presos. Es decir, podríamos discutir los elementos de política interna que han incidido en esos procesos, pero al final del día tenemos que admitir, en el caso de Perú, sacar un presidente en ejercicio, como fue Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, hay que reconocer cierto mérito a la institucionalidad, si se quiere. Para eso, el Congreso, pena de muerte, sí, bueno, civil, lo que tú quieres, civil y todo eso. Después se demostró que recibió. Pero parecía todo lo menos. Y es increíble. Y Lula, de alguna manera, también adelantó mucho en ese sentido en Brasil. Y, como dirían algunos, afiló cuchillo para su propia garganta. Estos presidentes parecerían que no se iban a descubrir las cosas, siendo ellos mismos los que lo promovían. Sí, pero es parte que hoy día, bueno, tenemos la situación política difiere radicalmente de lo que fue en los 60, 70, incluso 80. Hoy la información está ahí, las redes sociales evitan que haya una monopolización de la información, una tergiversación de la información. Entonces, hay toda una serie de elementos y también los países, los pueblos están cansados de lo mismo. Entonces, buscan formas de expresión. Como te dije, en el caso de Perú, a finales de año, el fiscal general trató de cancelar a los 2 fiscales especiales que llevaban el caso de Brecht. Sin embargo, hubo una protesta generalizada y hubo que ese es un aspecto reponer a estos fiscales. Hay que reflexionar, y es la independencia del Ministerio Público. Bueno, entonces en si no hay independencia del Ministerio Público. En Perú se creó un equipo especializado para eso. Debería de haber un movimiento mundial especializado dentro de la Fiscalía con la Economía. También hay el caso de Guatemala, que para mí es rechazable totalmente, y es que un organismo internacional intervino el país, el sistema judicial. Bueno, también, pero después lo echaron. Pero había un fiscal que estaba por encima del fiscal general, por cierto colombiano, que él hacía lo que quería, nombró la OEA, creo que fue. Sí, fue parte, pero esa institución, en el caso de Guatemala, tenía mucho mayor credibilidad que la misma fiscalía. Entonces, eso a veces puntualmente, todos los países. Pero a veces puntualmente precisamente hoy, el 24 de abril. Sí. Pero que estamos grabando ese programa. No, yo creo que son cosas momentáneas para ayudar la misma institucionalidad. Yo creo que a veces son necesarias. Deberíamos hacer una nueva fiscalía. Y además, es decir, cuando en América Latina los presidentes tienden a ser mesiánicos. Es decir, es la historia de América Latina. Hay un componente de mesianismo y hay una cierta tendencia al totalitarismo democrático, si se quiere, que es el control de todas las instituciones democráticas. Entonces, cada país tiene su propia especificidad. Es decir, yo no estoy diciendo que en el caso de Guatemala debe ser repetible, pero en el caso de Guatemala, realmente esa institución internacional tuvo una función muy... Si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Colón no hubiera... Eso es lo que yo creo. Eso es lo que... Sí, bueno, él mismo se creó, como otros. Aceptó. Y no hubiera... Es decir, hubo un presidente que tuvo que renunciar también. Internacional. No recuerdo ahora el nombre. El caso es que el actual presidente, Jimmy Morales, la cambia o la saca, pero no por un criterio de soberanía, ni mucho menos, sino porque estaba afectando, porque dentro del gobierno
actual guatemalteco, había serios indicios de corrupción que llegaban a la misma familia del presidente, es decir, su hermano y su hijo. Sí, su hermano y su hijo también estaban vinculados y está ahí. Pero en fin, como te digo, cada país busca su forma de consolidar sus procesos de institucionalización. El caso de Perú a mí me parece muy interesante. Creo que hay lecciones que aprender. Obviamente, por ejemplo, Perú siguió el mismo camino que República Dominicana en el caso que hizo un acuerdo con Odebrecht, en el cual Odebrecht se compromete a dar toda la información y también hacer una reparación al Estado peruano por 650 millones de soles, que equivalen más o menos a 195 millones de dólares a través en 15 años, algo así, pagados en 15 años. Si comparamos eso, República Dominicana hizo eso mismo y una reparación de 184 millones pagaderos en 8 años en la República Dominicana, que es el tope de acuerdo a lo que la ley de sobornos y eso, de la ley local, indica que equivale al doble del soborno. Ahora, en el caso de Perú, por ejemplo, es paradigmático. Si vemos, Odebrecht obviamente fue removió los cimientos de América Latina. Casi entera, no entera. Sí, pero no entera, pero tumbó muchas fachadas. ¿Cuáles son los países, de acuerdo a la confesión de Odebrecht, por ejemplo, los países donde se hicieron estos sobornos? Bueno, México con 10 millones, era el que menos. Colombia con 11 millones y vemos las consecuencias que ha tenido con 11 millones en Colombia, donde han habido incluso muertes sospechosas de muchos, de algunos de los testigos, pero son 11 millones. En Guatemala fueron 18, en Perú fueron 29, en Ecuador 33, y vemos que en Ecuador también ha tenido serias repercusiones. En Argentina 35, y toca la puerta del actual presidente argentino, Mauricio Macri. En Panamá 59, y vemos cómo está Martinelli en Panamá. En República Dominicana ocupa 92, un segundo lugar detrás solamente de Venezuela con 98. Subcampeón. Entonces, el acuerdo de Perú, que fue, 29 millones, pero logró un acuerdo de 195 millones en términos de relativos. Negociaron mejor que nosotros, pero nosotros teníamos un límite también. Hay una pregunta que ya nos queda muy pocos minutos, pero hay una constatación. Vemos que hay dos países que han sido poco tocados por estos escándalos de corrupción, que son Uruguay y Chile. ¿Qué tienen de particular esos países? Tienen un mayor fortalecimiento institucional. Uruguay y la gente son más honestas. Mucho más organizadas. Hay mayor institucionalización y hay mayor lo que los norteamericanos llamarán el check and balance. Entonces, en Uruguay hasta la universidad en ese sentido, podemos decir en Chile y en Uruguay, básicamente, en Uruguay están los gobiernos del Frente Amplio, obviamente, que tienen una, si se quiere, una mística y una referencia moral. Y en Chile, obviamente, las instituciones chilenas, si no quiere decir que no haya corrupción, recuérdate lo que pasó con el hijo de Bachelet, por ejemplo, pero la corrupción hay en todos los países. La gran diferencia que hay no es en los niveles de corrupción, sino en los niveles de impunidad. Pero hay cultura. Entonces hay cultura, pero la cultura se va creando. Sí, porque entre los chilenos y los dominicanos yo no creo que haya tanta diferencia cultural básica. Es que no hay... Bueno, sí hay, pero las culturas se van creando. Claro, pero eso creo obviamente, pero hay que empezar en algún momento. Entonces, una de las noticias que aquí salió en una encuesta que estaba viendo los otros días, decía que un alto porcentaje de los estudiantes de las escuelas públicas dominicanas justifican la corrupción. Claro. Es decir, eso es alarmante. Y eso es grave. Y esos son los muchachos que están subiendo. Sí, porque el problema aquí no cambiar esa cultura.
que haya corrupción, sino es que la gente espera, exacto, espera ese chance. Y que si no eres corrupto, eres un tonto. Por no decir esto. Entonces, esa cultura si quiere, de castigo a la corrupción, hay que crearla, porque siempre va a haber corruptos en todos los países, en todas las culturas. Aquí salió algo recientemente en una encuesta, no sé cuál fue, de que de las preocupaciones ciudadanas, que siempre está el primero, el alto costo de la vida, ¿no? Sí. Que sí, porque te afecta al bolsillo. No, porque es un problema de los salarios, claro. El poder adquisitivo de los salarios y la distribución del ingreso. Eso es lo que subyace ahí. Por primera vez, en segundo lugar, aparece la corrupción. Sí. Bueno, la corrupción en la República Dominicana aparece, y esto es, yo creo, una consecuencia directa del caso de Brecht. El caso de Brecht. Claro, retumbó, fue... Aquí siempre hemos entendido que hay corrupción y todo aquello. Sin embargo, el ciudadano de a pie no siente la corrupción en el día a día, a menos que haya por políticos hay un exhibicionismo. Claro, fue muy dramático eso sí, lo de Odebrecht. Sí cala. Pero lo de Odebrecht, es decir, y que vino se nos vio el refajo a nivel internacional. Mientras la ropa la lavamos aquí, bueno, sí, está bien. Yo tengo un amigo español que me dice, República Dominicana es el país de los políticos, que tiene políticos más serios, desde el punto de vista de que no hay ninguno preso. Entonces, sí, pero es cierto, y si hay preso, entonces presión domiciliaria, se enferman, lo internan. Es decir, aquí tenemos, aquí está la historia. Aquí se rompió eso con los banqueros. Sí, pero incluso con los banqueros. Sí, pero es decir, estuvieron presos. Estuvieron presos. Sí, pero no se le tocó su patrimonio. Sí. No, es decir, no totalmente, pero se le tocó. No totalmente, pero se le tocó. No hubo, es decir, ahí podemos hacer incluso otro programa de ese sentido, pero obviamente sí, hubo los banqueros en ese aspecto. Pero en términos de la corrupción es indudable. Pública, no hay, manejo, los políticos no van presos en nuestro país. No tenemos, es decir, por lo menos no han un expresidente llegó a la aberración de decir que los expresidentes no se tocan. Entonces, eso es algo que de alguna manera tenemos que trabajar, y solamente se trabaja con un proceso de independencia y fortalecimiento institucional de la justicia, teniendo un ministerio público que pueda actuar con autonomía y que no responda a intereses particulares ni partidarios, ni de gobierno ni de oposición. Iván, gracias. Se nos acabó el tiempo. Interesantísimo este programa. Nos queda otro. Vámonos a la pausa. El expresidente de la República, Alan García Pérez, perdió la vida esta mañana a los 69 años. El 2 veces jefe de Estado falleció tras dispararse en la cabeza y pasar varias horas en el hospital Casimiro Ulloa luchando por su vida. García tomó esta lamentable decisión cuando la policía se disponía a detenerlo en su vivienda ante un mandato de detención preliminar en su contra. Sobre su vida política, Alan García nació en el seno de una familia aprista. Su madre, Nita Pérez, fue fundadora del partido en Arequipa. García desde muy joven desarrolló un talento por la oratoria y recibió su carné como militante aprista a los 17 años. Estudió leyes en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego en la Universidad Nacional de San Marcos, donde recibió su título en 1971. Alan García conocería al líder histórico del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, en 1962, quien lo acompañaría desde sus inicios en la política nacional. En 1978 iniciaría su periodo en el Estado como diputado constituyente más joven electo ese año, y en 1980 como diputado de la República por Lima. En 1985, Alan García sería elegido presidente de la República con amplio respaldo del pueblo debido a su juventud, por representar un discurso distinto y esperanzador en el escenario político. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por la escasez, las colas y la hiperinflación. Esto se vio reflejado cuando García abandonó este cargo y se retiró entre abucheos y carpetazos en el Congreso de la República.
Pese a las duras críticas, el pueblo peruano volvió a confiar en Alan García y fue elegido presidente en el 2006. En esa oportunidad superó en segunda vuelta a su contendor Ollanta Humala. En el 2016 volvió a postular sin mucho éxito, alcanzando solo el 6% de los votos en las urnas. Alan García representó en 2 elecciones presidenciales a millones de peruanos en todo el territorio. Durante su última intervención a la prensa, que la dio a RPP, dijo esperar al menos haberse ganado un espacio en la historia del Perú. Y si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Yo confío en la historia. Yo soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. El exmandatario Alan García parte en medio de polémicas e investigaciones en su contra. Sin lugar a dudas, será recordado como uno de los políticos más representativos de nuestra historia republicana y que siempre estuvo presente en el comentario político del país. Bien, amigos, ahí veíamos este resumen de la vida política del expresidente del Perú, Alan García, 2 veces expresidente del Perú, Alan García, y de su partido, el APRA, que es un fenómeno continental. Fíjense que no lleva el nombre de Perú, sino era una alianza popular revolucionaria americana. Pero el partido se llama Partido Aprista Peruano, sí, el PAP. Sí, ahora, pero el APRA, que es el origen, sí, porque el APRA, era para la creación de un partido latinoamericano que empezó en México también. También en México. José Vasconcelos. Y que influyó mucho, por ejemplo, al Partido Revolucionario Cubano, de Raúl Chivas, el PRD de aquí, que se fundó en La Habana, Acción Democrática en Venezuela, en fin. Y en Perú era tan fuerte que fíjate que a pesar de este gobierno tan desastroso de Alan García, volvió Fíjense, a salir. Oye, mira cómo se llaman los locales de la Casa del Pueblo. Sí. El Partido de la Estrella. Sí. Entonces, perdón. Realmente este suicidio es como un testimonio y yo no dudo que ahora, como somos los pueblos latinoamericanos, haya un resurgir. Mira cómo lloraba la gente en las calles. De la Prisma. Bueno, lo que pasa es que ¿qué líder tendrán ahora? Realmente queda un vacío difícil de llenar en el partido. Pero, como te dije, Alan García era reconocido como un animal político. Su suicidio fue un acto político planificado, porque si dejó una carta... De eso te iba a decir, que esa carta no la escribió ahí en esos minutos. Estaba escrito. Pero yo no creo que la haya escrito él mismo. Él sabía lo que iba a hacer. Por otro lado, cuando se revelaron las cuestiones de Wikileaks, había un informe del embajador norteamericano en Perú en el 2010 que decía: la mayor debilidad de Alan García es su ego. Era un tipo, obviamente, que se sentía... además, otros lo describen como un casi bipolar, un tipo que pasaba de una alegría también, o de una euforia también. Una tristeza. Entonces, hay toda una serie de elementos. Y tuvo un impacto. La popularidad del presidente Vizcarra cayó abrumadoramente, obviamente, porque esto es un hecho dramático de una figura pública que, sin embargo, tenían los más bajos niveles de aceptación. Sin embargo, obviamente el dramatismo que esto implica. Es bueno señalar lo que tú decías en la pausa, de que Alan García entró su primer gobierno con un 96% de aprobación y salió con un 9%. Sí, entonces lo importante es que el proceso de investigación seguirá, porque no se detiene con la muerte de Alan García, porque hay otros implicados. E incluso
Hoy día, si chequeas la noticia, la persona de Odebrecht confirmó, por ejemplo, una de los elementos de la acusación, que era lavado de dinero y utilización de terceros para transferencias, sobre una conferencia que Alan García dio en Brasilia y que fue pagada a través de una compañía que era de un exministro de él, etcétera. Entonces se confirma eso. O sea, hay elementos que van y hay otras personas involucradas. Obviamente, el suicidio desató toda una serie de críticas al proceso de investigación y todo eso, pero es natural. Creo que las aguas volverán a su nivel. Habrá, obviamente, que analizar con mucho más detalle la labor que está desempeñando este equipo especializado del Ministerio Público peruano. Obviamente va a haber un mayor escrutinio, etcétera, pero creo que es algo que tiene que ser positivo y Alan García salió, es decir, creo que esta imagen de mártir de Alan García se va a diluir con el tiempo, dependiendo de cómo salga en las investigaciones. Muy bien. Gracias, ya nos Iván. están poniendo la musiquita ahí, lárguense. La musiquita de que váyanse. Hasta la próxima, amigos.